Movimiento circular. Conceptos generales de movimiento circular. El movimiento circular es aquel que va a describir por lo regular un círculo, valga la redundancia, ¿verdad? Entonces yo acá voy a hacer un pequeño compás para que usted vea los conceptos que el día de hoy vamos a estar manejando. Entonces vamos a hacer nuestro compás hecho a base de pita y marcador, ¿ok? Bien, entonces observemos pues. Cuando hablamos de movimiento circular, hablamos de, obviamente, que es un movimiento en círculo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Fíjese bien pues. Vamos a tomar nuestro compás. Le vamos a colocar un centro aquí y vamos a hacer nuestro círculo. Bien, ahí está nuestro círculo y vamos a manejar los conceptos fundamentales. Entonces, dentro de los conceptos fundamentales que nosotros podemos tener, como vieron en el inicio, pues podríamos tener el recorrido o el ángulo que va a tener un desplazamiento en el círculo. Entonces a esto se le va a llamar desplazamiento como en movimiento uniforme, y esto va a ser teta o desplazamiento angular. Esto va a tener un radio 1, esto va a tener un radio 2. Entonces básicamente el desplazamiento angular, o sea S, va a ser igual a el ángulo de abertura multiplicado por el radio que nos da la circunferencia. También tenemos que la longitud de el ángulo o la abertura entre dos radios le vamos a llamar teta, y va a ser longitud de arco dividido el radio. Y entonces la longitud de arco va a ser S y el radio va a ser R. Entonces la longitud del arco va a ser este y el radio va a ser lo que normalmente nosotros tenemos. Entonces ahora que usted ve, pues es más fácil, ¿verdad? La velocidad lineal es aquella que va a venir, o la velocidad tangencial, como se le conoce, es aquella velocidad que va a hacer esto, miren, que va a sacar cualquier objeto de la circunferencia en línea recta. Entonces, eso es cuando está usted en una rueda dando vueltas, siente usted que sale. Esa es la velocidad tangencial, la que me saca hacia afuera del movimiento, ¿sí? También tenemos el período que no es igual a tiempo. Por favor, mucho cuidado. Período no es igual a tiempo, y período es igual a tiempo total dividido el número de vueltas. Y la frecuencia, que es el inverso del período, va a ser el número de frecuencias, número de vueltas dividido el tiempo total. Entonces, ya teniendo todo esto, ya puedo decir, ahora profesor, mire, una pregunta. Fíjese usted que si yo agarro y hago esto, ¿verdad? Estoy haciendo esto, la velocidad tangencial es la que va a hacer que esto salga disparado hacia afuera. Pero ¿qué me mantiene hacia adentro? ¿Qué mantiene el marcador adherido a la cuerda? Observe usted, por favor, vea, ahí está el movimiento, mire, va el movimiento. ¿Qué observa? ¿Sí? Va en círculos, ¿sí? Entonces, es movimiento circular uniforme, ¿sí? ¿Y qué tiene que ver? La aceleración centrípeta en un movimiento uniforme? ¿Por qué tiene aceleración?
porque esa aceleración me va a mantener o va a llevar hacia el centro a los objetos, ¿sí? Aceleración centrípeta. Va a hacer que, por ejemplo, si yo tuviera aquí amarrado un balde y lo lleno con agua y empiezo a darle vueltas, el agua no se va a salir. Lo puede usted comprobar. ¿Sí? Puede usted agarrar una pita, amarrarlo a un balde, llenarlo con agua y darle vueltas. Entonces, la velocidad, la aceleración que mantiene esa agua dentro del balde es la aceleración centrípeta, porque es la que me lleva hacia el centro del movimiento. Entonces, la velocidad angular también esto va a ser igual a la velocidad tangencial al cuadrado dividido la velocidad tangencial al cuadrado dividida el radio, y también va a ser igual a velocidad angular por el radio. ¿Y a qué es igual la velocidad angular? La velocidad angular es igual a 2pi por periodo, y si tengo la frecuencia, puede ser, como es el inverso, entonces yo agarro y digo 2pi por frecuencia. También puede ser que la velocidad angular sea igual a la velocidad angular puede ser también igual a no, aquí ya está. Entonces puede ser igual a la raíz cuadrada de la aceleración centrípeta dividido el radio. Entonces aquí tengo ya algunas de mis fórmulas. Entonces, para completar esta parte teórica, la velocidad tangencial es la que me va a sacar del movimiento en forma lineal, la que va a sacarme del círculo, ¿sí? El ángulo va a ser la distancia que existe entre dos radios y va a ser igual a distancia entre los radios o el ángulo multiplicado por el radio. El ángulo va a ser igual a la longitud de arco dividido el radio que tenga. El periodo va a ser el tiempo total en que tarda en dar una vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas. La frecuencia es el tiempo que tarda en dar una sola vuelta, ¿sí? También la frecuencia la puedo convertir en velocidad angular. Ya va a ver usted en los problemas de aplicación, verá usted cómo se resuelve esto, ¿sí? Y la aceleración que me tiene hacia el centro, o que me lleva hacia el centro, es la aceleración centrípeta, ¿verdad? Entonces, esos son los conceptos básicos que usted tiene, o las fórmulas básicas o las ecuaciones básicas que me pueden resolver el movimiento circular uniforme. También puedo escribir esto, nuevamente mi triangulito, y aquí voy a poner longitud de arco va a ser igual a longitud de arco va a ser igual a la velocidad angular multiplicado por el tiempo, ¿sí? Entonces ahí lo tengo. Si yo quiero la velocidad angular, sé que es igual a ángulo partido tiempo. Si yo quiero el tiempo, va a ser igual a ángulo partido la velocidad angular. Muy bien. Entonces, por favor, tomar en cuenta esto. ¿Cuáles son las dimensionales de cada uno? De la longitud de arco son radianes, del periodo son segundos, de la vuelta o de la frecuencia son hertz, Hz. Por favor, aceleración centrípeta va a ser igual a metros sobre segundo cuadrado, ¿sí? Aquí va a ser igual a radianes sobre segundo. Y por lo general, en la mayor parte de autores de física, dejan indicado el número pi.
una rueda de una llanta la hacen girar a 4 vueltas en 20 segundos. Entonces vamos a dibujar aquí nuestra rueda. Vamos a poner aquí el centro para que no se nos pierda. Vamos a poner nuestra rueda aquí en esta forma. Vamos a ponerla bien. Aquí viene nuestra rueda, miren. Entonces dice que una rueda la hacen girar 4 vueltas en 20 segundos. Ok, muy bien. Entonces me dice que debo de calcular. Entonces, si el radio es igual a 30 centímetros, entonces debo de calcular periodo. Debo de calcular periodo. Debo de calcular frecuencia. Debo de calcular velocidad angular y velocidad tangencial. Bien, entonces, para calcular periodo, vamos a tener A primero aquí. Y entonces, para calcular el periodo, yo voy a saber que es el tiempo total, 20 segundos, dividido el número de vueltas, que serían 4. Entonces, mi periodo equivale a 5 segundos. ¿Ok? Ahora B. B es frecuencia. Entonces, periodo es número de vueltas. Vamos a poner aquí la fórmula. Periodo es igual a número de vueltas dividido el tiempo. Bueno, entonces ahora ya sé que el periodo vale 5 y sé que la frecuencia es igual a 1 partido periodo. Por lo tanto, B va a ser igual, la frecuencia va a ser igual a 1 partido 5, ¿sí? Entonces va a ser un quinto de hertz. Entonces la frecuencia va a ser igual a 0.2 hertz. Entonces ya tengo acá, tengo mi periodo, tengo mi frecuencia, voy a calcular mi velocidad angular. Velocidad angular es igual a 2pi partido periodo. Y entonces es igual a 2pi partido 5, que va a ser igual a 2 quintos de pi radianes sobre segundo. Si lo opero, me va a quedar 2 quintos, va a ser igual a 0.4 pi radianes sobre segundo. Por favor. Ahí estamos. Entonces, eso es lo que nos está pidiendo este problema. Y la velocidad tangencial me dice que es igual a la velocidad angular por el radio. Entonces, la velocidad tangencial va a ser igual a 0.4 pi radianes sobre segundo multiplicado por 100. 30 dentro de 100 me da 0.03, me parece. Veamos. Solo corroborémoslo. 30 dividido dentro de 100 me da 0.3. Entonces, por 0.3 metros. Entonces, la velocidad tangencial va a ser igual a 0.3 por 0.4. Aquí sí opero el pi, por favor. Opero el pi radianes y me va a quedar 0.37697 metros sobre segundo. Para poder poner metros sobre segundo y no radianes, debo operar el pi. Aquí, como son radianes, el pi es parte del ángulo que estoy trabajando. Entonces lo dejo como radianes.
suponiendo o considerando que la Tierra gira alrededor del Sol en forma circular, aunque sabemos que es elíptica, pero imaginémonos que esto es circular, ¿sí? La Tierra gira en forma circular alrededor del Sol. Entonces me preguntan o me piden calcular el periodo, calcular el periodo que tarda en dar una vuelta. Entonces, para calcular ese periodo, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar en cuenta que la Tierra gira alrededor del Sol de la siguiente forma. Está girando. Bien. Entonces dice que tarda 365 días en dar una vuelta completa, ¿sí? En dar una vuelta. Entonces me piden encontrar el periodo, entonces, y la velocidad angular. Periodo y velocidad angular. Entonces, fácil, observe usted. Aquí lo tengo ya, me dice que tarda el número de vueltas dentro del tiempo, perdón, este es el tiempo dentro del número de vueltas. Entonces es tiempo dividido el número de vueltas. Y entonces, ¿qué obtengo aquí? Que el periodo entonces va a ser igual a el tiempo que tarda, que serían 365 días en dar una vuelta alrededor del Sol. Bien, entonces el periodo va a ser 365 días. Entonces tengo acá mi periodo que va a ser 365 días. Ahora tomo la velocidad angular, que va a ser igual a 2pi partido periodo. Entonces tengo el periodo de 365 y me va a quedar 2pi dividido entre 365 días. Entonces la velocidad angular va a ser igual a, pues operamos, dividimos 2pi dentro de 365 y eso nos va a dar 0.172 radianes día. 101,72 radianes por día. Y ahí está entonces mi problema resuelto. Entonces puedo agarrar y puedo decir que tengo esto es 0.072, perdón. Aquí vamos a corregir bien. 0.0172 radianes por día. ¿Por qué radianes por día, profesor? Porque simplemente usted tiene que la Tierra da vuelta en 365 días. Puede transformar estos en segundos, pero se le va a complicar más. Entonces lo podemos dar también en días, porque días también es parte de de las magnitudes de tiempo. Entonces, recuérdense que esto lo vimos a principio de año en magnitudes fundamentales y magnitudes derivadas, ¿sí? Minutos, días, todo esto es tiempo, entonces puedo trabajarlo como periodo. 2pi partido periodo y me va a quedar este 2pi dividido 365 días y al dividirlo me da
un reloj. Vamos a ver si... no nos quedó muy grande. Este círculo nos ha quedado muy grande, ¿eh? Vamos a poner aquí, entonces me dicen que debo de calcular la velocidad angular de cada uno de las agujas del reloj. Entonces, imaginémonos entonces que esto es un reloj de manecillas común y corriente, que tiene 3 agujas, ¿verdad? Vamos a poner aquí 12, 3, 6, 9. Y vamos a colocar acá el centro y la aguja que me va a marcar la hora, la aguja que me va a marcar los minutos y la aguja que me va a marcar los segundos, que regularmente es la más grande. Entonces me piden que calcule la velocidad angular de cada una de estas agujas del reloj. Entonces sé que la velocidad angular es igual a 2pi por el radio, perdón, 2pi partido periodo. 2pi partido periodo. ¿Sí? Entonces, si yo tengo 2pi partido periodo, aquí no es pi por r, ¿verdad? Este es hasta allá en circular uniformemente variado. Vamos a ver 2pi por r, pero no es eso. Entonces, para la aguja de la hora, para la horaria, ¿sí? Para la aguja de la hora o la horaria, yo voy a decir que ¿cuánto tiempo tarda en dar una vuelta? ¿Cuánto tiempo tarda en dar una vuelta completa alrededor del reloj la manecilla de la hora? ¿Cuánto tiempo tarda? Si empieza en 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces tarda 12 horas. Entonces el periodo es igual a 12 horas. Entonces la velocidad angular va a ser igual. Velocidad angular es igual a 2pi partido periodo, y eso va a ser igual a 2pi dividido entre 12 horas. Y entonces va a ser radianes partido hora la velocidad angular. ¿Cuánto me va a dar eso? Son 12 horas. Son W es igual a 0.523 radianes por hora. Bien, ahora tengo la minutera. Tengo la minutera. ¿Y la minutera cuánto tiempo tarda en dar una vuelta? Pues tarda en dar una vuelta, vamos a ver, 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos. ¿Cuánto tarda en dar una vuelta? A ver, estamos hablando de 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 minutos en dar una vuelta. Entonces mi periodo es de 60 minutos. Entonces W va a ser igual a 2pi partido periodo. W va a ser igual a 2pi partido 60 minutos. W es igual entonces a 0.105 radianes por minuto. Y entonces ahora voy a calcular la segundera. Y la segundera también da, solo que aquí da la vuelta en 60 segundos. Entonces 2pi partido periodo va a ser igual entonces a 2pi partido 60 segundos, que va a ser igual a 0.105 radianes sobre segundo. Y entonces ahí tengo ya todas las velocidades angulares de las agujas del reloj, ¿verdad?
un tío vivo de 3 metros de diámetro, o sea, tenemos un tío vivo. Un tío vivo es un carrusel o algo donde hace mucho tiempo, todavía en Europa se da, pero hace mucho tiempo nosotros, cuando éramos jóvenes, pues nos divertíamos mucho en los tíos vivos, que eran nada más que como, vamos a ponerlo aquí, como objetos que daban vuelta alrededor de un solo eje, ¿sí? Y que lo bonito de esto era cuando usted salía volando de eso, porque era la velocidad tangencial la que lo expulsaba de ese tío vivo en el cual usted estaba girando, y todo el mundo iba corriendo primero, luego se subían y luego ya empezaba a girar, y conforme iba girando más y más rápido y más rápido, así va saliéndose usted de ahí. Entonces aquí van dos niños, imaginémonos que estos son dos niños, 1 y 2, y entonces me está hablando de que tiene un radio de 3 metros, ¿sí? Y me está diciendo que gira con una velocidad angular de 15 radianes sobre segundo. Entonces ahora me están preguntando el número de vueltas que da en 10 segundos. Entonces, fíjese bien, pues, el número de vueltas que da en 10 segundos. Ángulo va a ser igual, fíjese bien, a W por T. ¿Por qué es ángulo? Porque eso va a ser la abertura que hay entre cada uno de estos que está aquí, que va a ser el ángulo para encontrar después el desplazamiento. Entonces, veamos bien. Teta va a ser igual a 15 radianes sobre segundo multiplicado por 10 segundos. Entonces va a ser igual a 150 radianes. Segundo con segundo se cancela y entonces ya tengo en radianes. Voy a convertir esos radianes en vueltas. ¿Y cómo los convierto? 150 radianes multiplicado por, ¿cuánto tiene una vuelta? ¿Cuánto tiene una revolución o una vuelta? ¿Cuánto tiene? Tiene 2 pi radianes. Radianes con radianes se cancela y me queda entonces que son 150 dividido entre 2. Entonces, ¿cuánto nos da eso? 150 eso nos da aproximadamente 23.87 revoluciones. 23.87 revoluciones. O sea que da aproximadamente en 10 segundos 24 vueltas. ¿Ok? Bien, entonces sigamos con el problema. El problema ahora viene y me está pidiendo y me dice distancia que recorre uno de los niños. Entonces, la distancia que recorre va a ser igual a la longitud de arco. Esa es la distancia que va a recorrer el niño, dividido el radio que tengo. Entonces voy a multiplicar el radio para acá y me queda por radio igual a la longitud de arco. Y entonces esto me queda igual a, ¿cuánto es esto? Estos son 150 radianes, ¿verdad? Sí, son 150 radianes por 150 radianes. Nos dice que el tío vivo tiene un diámetro, es un diámetro. Entonces el radio es 1.5 metros. Entonces, radianes por 1.5 metros. Y eso va a ser la longitud de arco.
¿Cuánto me da 150 multiplicado por 1.5? 150 multiplicado por 1.5, eso me va a dar 225 metros. Entonces ese es igual a 225 metros. Eso recorre uno de los niños en ese lapso de los 10 segundos que está dando vuelta. Este es el inciso B, este es el inciso A. Ahora vamos con el inciso C. El inciso C me preguntan el período. Entonces ya tengo la velocidad angular o no la tengo. A ver si la tengo. Entonces velocidad angular es igual a 2pi partido período. De esta ecuación yo voy a despejar período y me queda período por velocidad angular es igual a 2pi. Período es igual a 2pi partido W. Entonces período va a ser igual a 2pi partido 15 radianes sobre segundo. Aquí van radianes, radianes con radianes se van y me quedan segundos. Entonces son 2pi por dividido 15. 2pi dividido 15 y eso me va a dar 0.41 segundos. Ok, entonces ya tengo mi período. El inciso D me habla de la frecuencia. Entonces la frecuencia es 1 partido período. Entonces la frecuencia va a ser igual a 1 partido 0.41 y eso nos da a 1 partido 0.41 nos da aproximadamente 2.43 Hz. ¿Sí? 2.43 Hz. 2.43 Hz. 1 partido segundo es igual a Hz. Una rueda de 1 metro de radio gira a razón de 3 vueltas por minuto. Entonces, una rueda, por ejemplo, vamos a poner aquí que esto es un triciclo. Aquí viene la sentadera y aquí viene esto de acá. Y entonces yo tengo que esta rueda dice que tiene 1 metro de radio. 1 metro de radio. Y entonces me está hablando que da 3 vueltas. Que da 3 vueltas por minuto. Entonces, fíjese bien, me dice calcular la velocidad angular, calcular la velocidad angular, calcular la velocidad tangencial, calcular la aceleración centrípeta o normal y calcular la frecuencia y el periodo, la frecuencia y el periodo de la rueda. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es esto. Ángulo sabemos que va a ser igual a el 3 vueltas que tengo aquí. Vamos a ver 3 vueltas multiplicado por 2pi radianes que tiene una vuelta. Y entonces vuelta con vuelta se cancela y me va a quedar que esto es igual a 6pi radianes. Entonces tengo 6pi radianes mi longitud de arco. Entonces ahora ya puedo encontrar la velocidad angular. Velocidad angular va a ser igual a el ángulo dividido el tiempo. Entonces me está diciendo que tengo 6pi radianes y lo da en 1 minuto, 60 segundos. Entonces W va a ser igual a 1/10 de pi radianes sobre segundo. 1/10 de pi radianes sobre segundo o 0.1 pi radianes sobre segundo. Cualquiera de las dos respuestas es correcta. Ahora vamos con la velocidad tangencial. Velocidad tangencial es igual a W por R.
velocidad tangencial. Entonces tengo que la velocidad tangencial va a ser igual a W por R. Entonces tengo W que es 0.1 pi radianes sobre segundo multiplicado por el radio que sería 1 metro. Opero acá el pi radianes y me queda entonces como respuesta 0.314 metros sobre segundo, la velocidad tangencial. Ahora la velocidad, ya tengo la velocidad angular, la velocidad tangencial, la aceleración centrípeta que va a ser igual a W al cuadrado por R. Entonces tengo que la aceleración centrípeta es igual a 0.1 pi radianes sobre segundo multiplicado por el radio que sería de 1 metro. Entonces la aceleración centrípeta va a ser entonces igual a 0.0987 metros sobre segundo cuadrado. Toda aceleración, recordémonos que va a estar siempre expresada en metros sobre segundo al cuadrado o radianes sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? En este caso van a ser radianes sobre segundo cuadrado. Bien, entonces ahora, ¿qué necesito? La frecuencia y el periodo. Entonces vamos a calcular que W es igual a 2pi partido periodo. Entonces periodo va a ser igual a 2pi partido velocidad angular. Entonces el periodo va a ser igual a 2pi partido 0.1. ¿Cuánto me da el periodo? El periodo entonces me va a dar a 20 segundos. ¿Sí? 20 segundos el periodo. Y la frecuencia va a ser igual a 1 partido periodo, que va a ser igual a 1 sobre 20 igual a 0.05 Hz. Verifiquémoslo por favor. Entonces decimos 1 dividido dentro de 20 igual a 0.05 Hz y 2pi dividido entre 10 entre 0.1 entre 0.1 y eso me va a dar 20 segundos. ¿Sí? 20 segundos. ¿Por qué? Porque estos son pi radianes y entonces pi con pi se cancela. Entonces me queda 2 dentro de 0.1, me va a dar 20 segundos.